Quien les habla es el psicólogo Eduardo Moras, soy psicólogo clínico y de la salud. Soy psicooncólogo, acompañante tanatológico, trabajo justamente con pacientes oncológicos y sobre todo en etapas finales de vida o con cáncer avanzado, ¿no? Actualmente también trabajando en el sector público, en la unidad de cuidados intensivos de un hospital aquí en Lima, docente universitario. Justamente hoy día, bueno, desde ayer incluso en algunos de los cursos que estaba dictando ahí en la universidad, he tenido la fortuna de recibir la felicitación por el Día del Docente Universitario, ¿no? Que se celebra cerca justamente del Día del Profesor acá en Perú, ¿no? Y bueno, hoy día quiero presentar un tema y el inicio, el arranque de lo que podría ser en su momento también un siguiente módulo para trabajar el tema del duelo en los pacientes oncológicos y con la familia, ¿no? El duelo es, en este caso, una reacción adaptativa del ser humano frente a la pérdida de, ¿no? Y acá la pérdida de no solamente implica la pérdida de otro ser humano, sino también implica la pérdida de la salud, ¿bien? Al momento de ser diagnosticado con una enfermedad, por ejemplo, ¿no? De la pérdida de un objeto valioso, querido, deseado, ¿no? Por parte de alguien, de una relación, de un animal, de una situación, en general, con quien se tiene un lazo afectivo. Entonces, aquí vamos a abrir un poco el panorama de lo que es el duelo, porque a veces tenemos en la cabeza solo y exclusivamente que el duelo responde a la muerte de alguien, ¿no? Y no solo es así. Por eso es que vamos a presentar una primera propuesta de todas las que hay, ¿no? Y de las que podemos nosotros realizar intervención dentro de lo que es el ámbito oncológico. He justamente decidido poder presentar a ustedes primero lo que es el concepto de duelo y luego poder ver lo que es el duelo desde la mirada de Elizabeth Kübler-Ross, que fue en vida una psiquiatra, ¿ya? Que durante muchísimo tiempo estuvo trabajando y fue de las pioneras que trabajó con pacientes en fase final de vida, con pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? Con pacientes que en ese momento se le denominaba en fase terminal, ¿no? Inició incluso en los periodos de guerra, ¿no? Trabajando justamente con soldados, ya sea enfermos o heridos, ¿no? Pero brindando un acompañamiento especial, ¿no? No solamente un acompañamiento médico, ¿no? Sino también un acompañamiento en el área emocional, ¿no? Un acompañamiento no solamente psicológico, sino también espiritual. Y es justamente lo que se rescata de este modelo que voy a presentar ahora, ¿no? Que es una forma de poder ver lo que es el duelo y trabajarlo dentro de lo que es la psiconcología. Hay otros que probablemente ya en su momento y en este caso en un curso ya más amplio podemos ir trabajando y también perspectivas terapéuticas desde lo que es la psiconcología, ¿no? Tenemos desde cerca la terapia cognitivo-conductual, el counseling, la terapia de aceptación y compromiso que trabaja en el duelo, tenemos la terapia de la dignidad, la terapia centrada en el sentido, ¿no? Hay infinidad de enfoques terapéuticos que eso ya se verá pues a mayor profundidad más adelante en un curso más extenso, ¿no? Hoy día vamos a generar un acercamiento a lo que es el duelo y una mirada desde la psiconcología. Muy bien, esos van a ser los dos puntos que vamos a ver hoy día entonces. Yo quiero comenzar, y esto siempre, siempre va a estar en una diapositiva, aunque pasen los años, bien, de introducción cuando hable del duelo. Desde el 2020 en adelante, eh, comienzo ya a seguir muchísimo más de cerca, antes de repente en algún libro, algún capítulo, alguna investigación, pero ya en este caso desde más de cerca, desde sus conferencias, charlas, y había el 2020 aún con la pandemia fue un momento de crecimiento académico porque tuve la oportunidad de asistir a casi todas las charlas vía virtual que realizaba los domingos temprano para nosotros, pero en España era ya la tarde, del doctor Marcos Gómez Sancho, una eminencia a nivel
habla hispana, médico paliativista, trabaja en las Islas Canarias. Y él, recuerdo muy en claro, y tengo este fragmento, porque tomé el concepto que él tiene de duelo, palabra por palabra, y es el que quiero compartirles a ustedes, y es con uno de los conceptos con los cuales yo me quedo al momento de poder trabajar con el paciente. Bien, es una guía para mí. Entonces, el duelo en principio no es una enfermedad y el dolor que provoca podemos decir que es normal. En principio, no es necesario ningún acercamiento profesional. Ojo con ese detalle, ¿eh? Porque quien te está diciendo que la gran mayoría de pacientes, o todos en un primer momento, no necesitan un acercamiento profesional, es un profesional de la salud mental, ¿no? Un profesional de la salud en sí que se ha dedicado más al acompañamiento en la parte de salud mental, ¿no? Un médico paliativista. Entonces, veamos eso, ¿no? Es como si es que un vendedor te estuviera ofreciendo un producto, pero te dijera que pero no lo compres, ¿no? Es extraño eso, pero ahora vamos a dar cuenta de por qué, ¿no? Por acá nos dice el motivo, ¿no? Y lo que sí es muy necesario es el acompañamiento de familiares y amigos. Bien, ojo con ese detalle, ¿eh? Ojo con ese detalle de por qué, y ahí va cobrando sentido, de que nuestro abordaje es integral, no solamente con el paciente, sino con el grupo de apoyo más cercano, que generalmente es la familia y las amistades. ¿Bien? Para que el duelo evolucione de manera normal y se resuelva después de algún tiempo, es preciso que el doliente pueda expresar su tristeza y su pena y tenga cerca a alguien dispuesto a escucharlo y acompañarlo. Y esta es una de las cosas que se hace complicado en ese continuum del proceso del duelo, el que exista alguien justamente con el cual ya se tiene un lazo afectivo que pueda acompañar y escuchar a esa persona. La premisa de quien es el doliente es no quiero preocupar más a las personas que están a mi alrededor, no les voy a contar cómo es que me siento. Y por otro lado, la premisa de las personas que están alrededor normalmente es hay que hacer algo para sacarlo de esa situación. Entonces, al final, se contradicen cada una de las posturas. Y es por eso que nace un tercero, que vendríamos a ser nosotros en este acompañamiento, generando un puente de comunicación entre el paciente, en este caso el doliente, bien, el que está experimentando el duelo por cualquiera del motivo que sea, y quienes acompañan en este momento. Y segundo, también uno más que vendría a ser el médico, ¿no? Entonces, en esa triada nosotros funcionamos como puente para que converjan. Muy bien, por eso me quedo con este texto, palabras textuales del doctor Marcos Gómez Sancho. Van a poder encontrar bibliografía de él en internet, incluso sus libros también están dentro de lo que es internet de forma gratuita, así que los invitaría a que puedan descargarlos, pero igual ya en este curso que espero que podamos generar sobre el tema del duelo, que vendría a ser probablemente un módulo 3 de lo que hemos estado refiriéndonos en psiconcología, pues estaré compartiendo también este material. Muy bien, seguimos avanzando entonces con respecto a este tema. ¿Qué es el duelo? Y quiero compartirles una nota del poeta español Camilo José Cela. La muerte no es una amarga pirueta de la que no aguardan recuerdo los muertos, sino los vivos. Muy bien, entonces con esto quiero dar inicio a lo que va a ser el concepto de duelo. Muy bien. Permítame solamente unos 20 segundos. Bien. Un momento, por favor. Listo, ya regresé. El primer concepto que quiero dar es el concepto que vamos a poder encontrar en el diccionario.
Y bien, y eso es lo que nos indica la Real Academia Española. ¿Qué significa duelo? Duelo implica dolor, lástima, aflicción o sentimiento. Demostraciones que se hacen para manifestar el sentimiento que se tiene por la muerte de alguien. Muy bien, entonces, dense cuenta que hasta el propio diccionario asocia lo que es duelo a muerte de alguien. ¿No? Entonces, la información que en este caso nosotros tenemos con respecto al concepto de duelo, ya estamos sectorizando la idea de que solo se refiere a un tema de muerte de alguien. Muy bien. Pero una de los conceptos que a mí más me ha llamado la atención y que en este caso propongo y comparto acá es de la psicóloga Balba Payás, quien en este caso tiene también algunos libros que serían muy importantes de poder compartir y poder leer, y extraigo de esa intervención integrativa que tiene este concepto de duelo. El duelo entonces es la respuesta natural a la pérdida de cualquier persona, cosa o valor, con la que se ha construido un vínculo afectivo. Ojo, bien, persona, cosa o valor, pero con la que se ha construido un vínculo afectivo. Y como tal, se trata de un proceso natural y humano, y no de una enfermedad que hay que evitar o de la que haya de curarse. Entonces, el duelo cae en una categoría de humanizarlo y no llevándolo a algo que necesite medicación o intervención desde un primer momento, cosa que unimos con el concepto que hace un momento les compartí de Marcos Gómez Sánchez. ¿Bien? Ambos españoles, ¿no? Entonces quiero que se queden con este concepto, al menos hasta ahora, ¿no? Próximamente pueden salir también nuevas intervenciones, nuevos modelos, nuevos conceptos, ¿eh? Pero este es uno que me llama la atención y que resume un poco el trabajo incluso que nosotros realizamos dentro de la intervención, ¿bien? Con pacientes oncológicos. Entonces, el duelo es, asimismo, una experiencia contradictoria porque supone al doliente una posibilidad de maduración, de aprendizaje de cara al futuro, aprender a convivir con los recuerdos y al mismo tiempo también puede suponer un enorme riesgo al ser incapaz de salir del duelo. Fíjese entonces todo lo que trae consigo lo que es el duelo. No solamente el dolor, sino que, también, que en este caso pudiera incluso, si no es tratado, si no es llevado de manera normal, pasar a ser sufrimiento. Y en este caso sí comenzar a experimentar síntomas clínicamente significativos, en este caso ese malestar que pudiera ser considerado en algún momento un trastorno, ¿no? Como por ejemplo un trastorno depresivo, ¿eh? Sino que también es una etapa de aprendizaje, de maduración, porque al final vamos a aprender a convivir con esos recuerdos, cosa que vamos a ir experimentando justamente en esas etapas de duelo que propone Elizabeth Kübler-Ross. Vamos a ver que en ocasiones pues este tránsito tarda y cada persona tiene su tiempo. No es que yo tengo 2 meses y todas las personas deberían de tener 2 meses, ¿no? Todas las personas también van a experimentar sensaciones similares, pero eso no implica que sean síntomas a nivel conductual, fisiológico, psicológico, emocional, ¿bien? Iguales, o sea, todos por igual, ¿no? Hay muchos mitos incluso detrás de lo que es la muerte, de lo que es el proceso del duelo, ¿no? Algunos mitos como, si tú eras más apegado a él, tú vas a sufrir mucho más que una persona distante. Que haya sido más apegado, más cercano, que haya convivido dentro de casa, no implica que yo vaya a experimentar muchísimo más dolor que una persona que puede haber estado a metros o kilómetros de distancia. Porque el duelo, al ser humanizado e individualizado, tiene que ver con las características propias de personalidad del sujeto que está experimentando. Pero es que hay algo que a veces incluso hasta causa risa y ha sido motivo de burla, ¿no? Cuando alguien viene, se acerca y te pregunta por un caso, ¿no? Un caso X. ¿Qué haría o qué pasaría, pensaría sobre esta situación, ¿no?
Y un psicólogo, aún cuando es experimentado, te dice depende. Y dice, ah, bueno, pues no es que estás dudando. No, sino que es que necesito conocer el caso a profundidad para poder yo brindarte una pauta, ¿no? Si tú me dices, oye, Eduardo, tengo el caso de un paciente de 35 años que ha sido diagnosticado con cáncer de próstata, ¿ya? A temprana edad. ¿Qué es lo que puedo hacer con él? ¿Cómo lo acompaño? Bueno, con esos datos no vamos a llegar a ningún lugar, ¿no? Qué sintomatología está presentando, en qué estadio se encuentra, quiénes son las personas que se encuentran a su alrededor, cuáles son sus estrategias de afrontamiento, cuáles son sus principales preocupaciones, cuánta conciencia y conocimiento de la enfermedad y el tratamiento oncológico tiene. Entonces hay muchísimas preguntas como para poder darte una primera pauta. Por eso es que normalmente a los psicólogos tú les escuchas decir, depende, ¿no? Pero no es un depende de, ah, me voy a acomodar, sino necesito profundizar en el caso para poder brindarte una pauta, al menos general. Bien, entonces vemos cómo es el proceso de duelo, ¿no? Digamos que al inicio necesita esa persona a alguien con la que ella haya establecido un lazo afectivo. Y es verdad, necesita a alguien con el cual ya haya establecido una confianza, tenga un conocimiento de y pueda tener esa posibilidad o abrirse a compartir lo que está experimentando. De repente necesita un abrazo, necesita poner la cabeza en el hombro, llorar. Y qué mejor con o acompañado con alguien que ya conozco, ¿no? Luego puede venir el sostenimiento de un profesional de la salud. Veamos entonces aquí algunas pérdidas que considera Pangraci, ¿bien? Que también es otro que estudia justamente el fenómeno del duelo, ¿no? A lo largo, entonces, según esta propuesta, nos dice lo siguiente, ¿no? A lo largo de la vida del ser humano está continuamente sufriendo pérdidas. Y nos encontramos constantemente atravesando los ciclos del duelo. Uno de los primeros es el propio nacimiento, como la primera y más dolorosa separación. Estamos en el vientre materno, lo tenemos todo fácil, rápido, al instante, y luego salimos al mundo y aún siendo dependientes de otra persona, que vendría a ser en este caso mamá, papá, quien me cuide en ese momento, luego poco a poco voy conociendo y percibiendo todos los estímulos que están afuera. Y es aterrador, porque no conozco absolutamente nada. Entonces es doloroso desprenderse de un lugar en el cual lo tenía todo. Ese es un primer duelo que experimentamos y según Pangranzi es el más doloroso. Luego vienen algunos otros como las pérdidas que conlleva el mismo crecimiento. Dejamos de ser bebés, pasamos a esa infancia, ¿no? Luego a esa niñez, a esa adolescencia, a esa juventud, a esa adultez ya tardía, la adultez mayor, ¿no? Y mientras vamos creciendo, vamos dejando ciertas cosas, ganando otras, pero dejando algunas, ¿no? Perdiendo ciertos intereses, cambiando de repente el espacio en el cual vivimos, la habitación, las cosas que nos gustan. Son duelos, aún pequeños, pero son pérdidas. La pérdida de la propia cultura por necesidad de emigrar, pues muy visto en estos últimos 20 años, incluso desde afuera del Perú hacia adentro, porque siempre ha habido una migración incluso de manera interna, ¿no? De provincia hacia Lima. Dejas todo, dejas esa cultura, esa cosmovisión que tienes, la traes a un lugar, pero te das cuenta que tienes que pasar por un proceso de adaptación y a veces sumamente rápido. Y no perdona, ¿no? No permite que descanses. Tienes que ir como te exige el contexto. Ahí hay una pérdida. La pérdida de bienes materiales, de vínculos afectivos, por ejemplo, la marcha o ruptura con un amigo, el divorcio, una separación, etcétera, ¿no? La pérdida de la identidad personal, ¿no? Como por ejemplo un fracaso profesional, rechazos afectivos, la pérdida de bienes humanos y espirituales por la violencia, las guerras, ¿no? Los actos terroristas que acá en Perú hemos vivido muchísimo durante la década de los años 80 y 90, ¿no?
la pérdida de aquello que nunca se ha tenido, pero se ha soñado y deseado. Un ejemplo, yo normalmente toco el caso, ¿no?, de un paciente, 15, 16 años, de Huancayo, venía acá a Lima con un sarcoma, un osteosarcoma, a nivel de rodilla, perdón, de tobillo, y tuvieron que amputarle de rodilla hacia abajo, que era la pierna izquierda. Él era atleta, y su sueño era querer ser atleta, no solamente de Huancayo, que era donde venía, sino quería ser atleta, en este caso, y representar al Perú. Y ese era su máximo sueño. Roto en segundos cuando recibió el diagnóstico y se le propuso el rodamiento, que era el que debía de seguir, ¿no? Entonces, no solamente es por lo que tenemos al lado, lo que tenemos cerca o lo que hemos visto o vivido, sino también el duelo lo experimentamos a partir de la pérdida de algo que queremos. Qué complejo es la mente humana, ¿no? Y la muerte como pérdida más temida, ¿no? Y en este caso, Pangraci agrupa estas pérdidas en tipos de pérdida, ¿no? Pérdidas por fallecimiento, pérdidas sentimentales, materiales y pérdidas vitales. Todas estas traen como consecuencia la experiencia del duelo. Y es aquí donde ya ingresamos a poder fijarnos en la mirada que tiene o que puede tener un psicooncólogo al momento de trabajar con un paciente oncológico, pero desde una teoría, que vendría a ser la teoría de las etapas del duelo, según Elizabeth Kübler-Ross. Ella en este caso propone estas 5 etapas, las cuales no funcionan de manera cíclica, tampoco es que comienzan todas y siempre desde la negación y va a terminar en la aceptación, tampoco es que después de la negación sigue siempre la ira y luego siempre la culpa y luego siempre la depresión y por último siempre la aceptación. Así también no se van a presentar todas, como se pueden presentar más de una en el mismo momento. El complejo, nuevamente, es el ser humano, ¿verdad? Porque incluso hasta sencillo podría ser, ah, correcto, identifiqué negación, voy a trabajar con ello. Pero ¿qué pasa si esa persona niega que tenga cáncer, pero también tiene mucha culpa por no haber ido al médico para poder seguir sus chequeos constantes, ¿no? O me tincaba que me iba a pasar algo, ¿no? Que iba a recibir una noticia así, pero no lo puedo creer, ¿no? Pero diablos, ¿por qué no fui a la consulta que tenía que haber ido, ¿no? ¿Por qué no me hice esa resonancia, ¿no? ¿Por qué me expuse tanto tiempo en este trabajo? Entonces nos vamos a dar cuenta que al final la persona, y ahí como dice el apartado, en la parte superior de nuestra derecha, las fases del duelo pueden aparecer 2 o más a la vez, una por vez, de manera consecutiva o alternándose. Esta propuesta la hizo Elizabeth Kübler-Ross allá por 1969 y se ha venido actualizando en este momento. Hay algunos autores que consideran estas 5, hay otros que consideran 6, algunos que le han sumado 7, pero vamos a colocar la esencia de Elizabeth Kübler-Ross acá. Y vamos a hablar justamente por cada una de las etapas y hacia el final vamos a colocar ejemplos en los cuales ustedes van a participar. ¿Bien? La negación entonces sería la primera etapa del proceso del duelo y puede durar desde unas horas hasta un tiempo ilimitado. Ojo con ello. ¿Bien? Ahora, ahora es importante tener en consideración lo siguiente. La negación surge como una respuesta inconsciente del ser humano a modo de mecanismo de defensa que impide la toma de conciencia de la muerte o pérdida del ser querido. Ejemplo. Muy bien, ¿sabes qué, Juanito? Luego de los resultados, de las evaluaciones, de la biopsia, la resonancia, las placas, electro, etcétera, de todas estas evaluaciones, hemos detectado que tienes cáncer. Cáncer de estómago. ¿Bien? Está en un estadio avanzado. Vamos a proceder con quimioterapia, luego con radioterapia. Vamos a proceder, si es que todo va bien, luego con cirugía para poder eliminar todo el cáncer, pero necesitas comenzar desde ya, desde este momento. Y si fuera mejor, desde ayer incluso. Así de urgente es el tratamiento y el inicio del mismo. La persona escucha todo eso y en su mente no puede ser. ¿Pero qué me está diciendo?
yo me encuentro sano, yo me siento bien, no hay forma. Yo como bien, solamente tengo un pequeño ardor, sí, a veces he tenido un poco de náuseas últimamente. También me he dado cuenta que he bajado de peso, ¿no? Pero pensaba que era por el ejercicio que hacía, aunque también me estaba faltando energía para levantarme en los días, pero pensaba que era el cansancio del trabajo. No, no puede ser esto posible, ¿no? Bueno, la negación es un mecanismo de defensa y es natural que una persona pueda experimentarlo, porque de esa manera, poco a poco comienza a procesar la información. Es una mala noticia. Por donde lo veamos, por más fuerte, por más que tengas un montón de estrategias de afrontamiento, la palabra cáncer generalmente trae consigo miedo, trae consigo ansiedad, trae consigo incertidumbre, trae consigo angustia, decepción, rabia, tristeza, un cúmulo de emociones. Todas esas para procesarlas en un solo momento y en el caso que yo les mencionaba, debe tomar una decisión de tratamiento. ¿Se dan cuenta entonces que la negación forma parte natural de este proceso de duelo y que nos ayuda a poder ir asimilando la noticia y que el cuerpo y la mente no colapsen? Porque al fin y al cabo es una situación traumática y definimos trauma como cualquier tipo de situación en la cual peligra la vida de una persona, ¿verdad? Y en este caso, la noticia de cáncer implica que peligra mi vida. Muy bien, entonces ahí vemos, ¿no? Es por tanto como una especie de almohadilla para el dolor. Pero esta negación inicial es sana porque permite ir tomando conciencia del proceso poco a poco. Nos permite ir acostumbrándonos a la ausencia de salud. Pero ¿qué pasa si es que esto se va alargando en el tiempo y me aleja del tratamiento? Ok, ¿no? Aquí no solamente está funcionando como almohadilla para el dolor, ¿verdad? Aquí hay que tenerlo en consideración. Aquí ya hay que trabajarlo. Tengo el caso de un paciente que él tomó el caso en enero, si no me equivoco, creo que del 2021. Sí, 21. Bien, estamos en plena pandemia. Él se encontraba en Arequipa y había llegado recién en diciembre del 2020 a Lima en los primeros vuelos que salieron. Se le había detectado cáncer en octubre y estuvo entre octubre, noviembre hasta diciembre, idas y venidas a distintas especialidades y distintos médicos para que por favor alguno le dijera que no tenía cáncer. Negando, negando. 3 meses casi pasaron así. Evidentemente eso no es algo sano, ¿no? Porque está alargando el inicio del tratamiento que necesitaba en ese momento. Y lamentablemente el cáncer no da una tregua ni un descanso. No, no es que, por favor, estoy en fase de negación, espérame un mesecito, por favor, cáncer, ¿no? Y cáncer, bueno, está bien, me voy a echar un ratito en mi cama y me avisas, pues, cuando ya haya superado la fase de negación para poder continuar, ¿no? Porque tú sabes, ¿no? Me gusta expandirme, ¿no? Tengo complejo de Napoleón, ¿no? Entonces me gusta ir por varios lados, solamente aquí, ¿no? Quiero seguir conociendo tu cuerpo. No existe tal conversación, ¿no? El cáncer, estés preparado o no, sigue avanzando. Entonces ese es un primer momento. Un segundo momento es la ira. La propuesta de Elizabeth Kluger-Ross, ¿no? Este proceso de duelo continúa y si en la primera etapa se niega una realidad, en la siguiente el doliente se enfada, ya que poco a poco va siendo consciente de que la pérdida es real. Diablos. Dios, ¿por qué a mí? Ahí sí te acuerdas de Dios, ¿no? Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me has hecho esto? Es en ese momento cuando se pasa esa segunda etapa, ¿no? La ira. Entre otros motivos por la separación, de incomprensión, generando enfados hacia los familiares. Porque nuevamente, la propuesta que yo les mencionaba, ¿no? Generalmente el familiar está en la búsqueda de evitar que la persona
entra en contacto con esas emociones de rabia, de tristeza, de angustia, de ansiedad. Y cualquiera lo quisiera, pero en estos casos no funciona evitando o negando las emociones, sino más bien es importante que la persona pueda expresarlo, pero también es importante que podamos aprender a contener. Y si no lo hacemos, necesito de un especialista para que pueda enseñarme y yo también poder estar incluido en ese tratamiento, porque yo como familiar también siento. Y a mí también me duele ver a mi familiar, a mi paciente que está experimentando dolor, no solamente físico, sino también psicológico y espiritual. Hay pacientes que pierden el sentido de vida. ¿Qué voy a hacer ahora, no? Todo se fue al tacho. Nada, tengo nada más que hacer, ¿no? Entonces, en esta fase del duelo, la pregunta que más se repite es ¿por qué a mí? Y lógicamente es una pregunta que no va a tener respuesta. Nunca vas a poder encontrar una respuesta de ¿por qué a mí? No vas a encontrar una respuesta que te satisfaga y que te desconecte de la ira. No la hay. Por otro lado, pues ya tenemos en un tercer momento la culpa, ¿no? Ese enfado comienza a disminuir y la ira comienza a apaciguarse y llega la etapa de culpa. El ser humano tiene una tendencia innata, y eso nos pasa a todos, ¿eh? De poder buscar responsabilidad, ¿no? Pasa algo, ¿quién lo hizo? Ay, tú, ¿no? Pucha, yo dejé esto, qué tonto que soy, ¿no? Es una tendencia que tiene el ser humano, entonces comienza uno a preguntarse, ya no solamente por qué a mí, ¿no? Sino, ¿qué hice mal? ¿Quién es el culpable? Puede ser hacia afuera, como puede ser hacia adentro, ¿no? Alguien tiene que ser el culpable de esta situación, ¿verdad? Al inicio, buscamos los culpables hacia afuera, ¿no? El médico, el trabajo, X, Y, Z, ¿no? Y luego comienzo a tachar y me voy dando cuenta, voy mirando más hacia adentro. Yo soy el culpable, yo no tuve que tomar esa medicación, tuve que asistir al médico. Mi alimentación es una porquería, ¿no? No hago ejercicio, esto o aquello. Yo soy el responsable. Y por eso es que mientras que voy transitando de esa ira, la culpa, pasa un momento que vendría a ser la depresión. Después de haber negado la muerte, sentido ira, atravesado la culpa, ¿no? El doliente camina hacia la depresión. En esta etapa la familia, ¿no? O el familiar comienza a tomar conciencia de la pérdida y el paciente también, ¿no? He perdido mi salud, ahora tengo una enfermedad. La realidad de la ausencia ya es inevitable. Ha pasado un tiempo prudencial, ya sea desde el fallecimiento de una persona o desde que ya no puedo realizar ciertas actividades o he dejado de hacer muchas cosas en mi vida por el propio tratamiento, por los propios síntomas de la enfermedad también, ¿no? La realidad hace daño, pero al mismo tiempo sirve para asumir la pérdida. Eso es lo que buscamos al final, ¿no? Esa transición. La pregunta más frecuente acá es, ¿y ahora qué hago yo? ¿Podré solo con la vida? ¿Qué va a pasar ahora si es que esta persona no me está acompañando? ¿Ahora quién me va a escuchar? ¿Ahora quién me va a aconsejar? ¿Podré hacerlo yo solo? Y en este caso, el último momento que esperamos que pueda transitar la persona es la aceptación. Es el momento entonces de aceptar la muerte y tratar de rehacer la vida. En esta etapa del estado de ánimo no resalta por nada en especial ni altos ni bajos. Es un estado de afectividad plan, en el que no se está ni deprimido ni tampoco se está animado, pero en el cual se puede comenzar a tomar decisiones con respecto a su vida actual y el futuro. Eso es muy importante. Entonces, en esta etapa se prevé a convivir, se llega a la conclusión de que el ser querido es insustituible, que no va a haber alguien que se pueda repetir y que pueda encajar en ese vacío que ha podido dejar. Pero sabemos que no va a volver, que hay que aprender a convivir con su ausencia y que se está consiguiendo aparcar los recuerdos en algún lugar a mitad de camino entre el corazón y la razón, de tal manera que permita al doliente seguir con el curso de su vida. Nosotros buscamos la integración de esa persona
de una manera afectiva, emocional. Y que, en este caso, el doliente pueda transitar por su vida sabiendo que esa persona físicamente no está. Esa es la conexión. ¿No? Entonces, este tránsito que les comento, ¿bien? Este tránsito que les comento es desde esta mirada que nosotros seguimos a través de esta teoría de Elizabeth Kubler-Ross sobre las etapas de duelo. Y para cada uno de estos momentos hay una intervención que nosotros podemos realizar, ¿no? Y en este caso, como esta es una introducción, para finalizar, quiero dejarle a ustedes algunos casos y que por el chat me puedan responder. ¿En qué etapas del duelo, según Elizabeth Kluber-Ross, se encontrarán estos pacientes que se han atendido? Primer paciente, Sara, de 45 años. Nadie me comprende, todo el mundo me aconseja y me dice que salga, que me recupere, pero nadie me escucha. Ni siquiera mi marido. Para él solo ha muerto su suegra enferma, pero yo he perdido a mi madre que me ha acompañado durante 45 años, ¿no? ¿En qué etapa del proceso del duelo, según Elizabeth Kubler-Ross, se encontrará esta paciente? ¿Negación, ira, culpa, depresión o aceptación? A ver, coloquen a través del chat. Quiero leer por ahí algunos comentarios. Me voy feliz si es que han habido al menos tres, ¿ah? Para continuar con los tres casitos que faltan. A ver. Ajá, muy bien. Soriaga ira, Talía ira, Ed ira, ¿no? Jonathan dice ira también. Enoch, ajá. Usuriaga, hay dos Usuriagas, una con S y otra con Z, muy bien. Luisana ira, Fátima ira, perfecto. Feliz entonces acá. Vamos a ver entonces, es la ira, ¿verdad? No me entiendes, ¿no? Y eso es lo que normalmente pasa en esta etapa de la ira. Los demás no me entienden lo que yo estoy sintiendo. Yo quiero comprensión. No quiero que me digas lo que tengo que hacer. Es muy probable que ya lo sepa. Ese es lo peor, ¿no? Necesito que me escuches, que entiendas de cómo yo proceso esto. Segundo caso. El otro día me encontré por la calle con Carlos. Caminaba junto a su esposa y sin saber por qué comencé a preguntarme por qué él tiene una esposa y yo no. Después me sentí muy mal, pero en ese momento me pareció sentir envidia o celos. No sé si de su esposa o de su situación. Germán, de 56 años. ¿Qué piensan ustedes? ¿Negación, ira, culpa, será depresión o será aceptación? ¿Qué estará pasando nuestro pacientito Germán? ¿No? Ah, por ahí Usuria dice depresión. No sé si Ángel le había puesto ira. No, no, me parece que fue de la anterior. ¿Alguien más? A ver. Escuchamos, ¿no? No sé si es que habré sentido celos o envidia, ¿no? Por la situación que he estado pasando, ¿no? Yo no tengo esposa, y tú sí. Porque dicen depresión y culpa, depresión, culpa. Veamos entonces. Veamos para salir de dudas. Y la respuesta acá es ira también. Un detalle importante, y aquí es justamente lo que quiero agregar para poder saber por qué es ira, es que en la ira se encuentra también este mirar hacia afuera y sentir envidia o celos por lo que las otras personas tienen y yo no tengo. Nuevamente, la ira es hacia afuera, ¿nos damos cuenta? Rabia. No me entienden. Ellos sí tienen. Ellos están tranquilos. Yo estoy mal, ¿no? La envidia, esos celos de que otra persona sí puede estar bien y yo no. Eso es lo que vamos a ver en la etapa de un duelo conocida como ira. Muy bien. Eso es un dato que no les mencioné en la exposición, ¿no? Por eso es que aquí ha habido distintos comentarios, ¿no? Pero ahí tenemos la ira.
El siguiente caso. Después de tanto buscar quién tenía la culpa y resulta que la culpa estaba inmersa en mí, fui yo el culpable, la culpable, en no aceptar la enfermedad. Si lo hubiera hecho, quizás aún hoy estaría dándole de comer, como en los últimos 2 años de vida. Irma de 28 años hablando de su mamá, que había fallecido hace poco. Muy bien, perfecto, qué bueno, qué bueno. Ya comenzaron ya sin que les diga. Excelente. Culpa, 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 culpa. Mía, no, no. A ver, culpa, muy bien. Shirley, culpa también. Perfecto, ¿no? Aquí sí nos queda claro, ¿verdad? Y la culpa es hacia adentro, ¿cierto? Probablemente al inicio eran los médicos, las demás personas, sus hermanos, etcétera, ¿no? Pero luego la culpa va hacia uno. Ya no hay culpables afuera. No nos queda de otra, ¿no? Soy yo entonces quien tiene culpa acá, ¿no? Y el último caso, muy bien, perfecto, chicos. A menudo me pregunto, ¿qué será de mí cuando mi marido no esté? He perdido amistades, he dejado mis aficiones, todo por cuidarle y ahora que lo veo y le quedan apenas unos días de vida. Ana, de 58 años, frente a la fase final de vida de su esposo, ¿no? Oye, Talía por ahí nos dice depresión, Musulina depresión también. Otra tarea también nos dice depresión, perfecto, perfecto, muy bien. Qué bueno que participan ahí ya sin decirles, eso me gusta. Edith también dice depresión, bien, segunda también dice depresión. Bueno, yo también digo depresión entonces, y efectivamente acá vemos depresión, ¿no? Y sí, muy bien, Luciana, también ahí nosotros estamos viendo también algo de culpa, ¿cierto? La más clara, pero también por ahí hay algo de culpa, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Qué bueno que puedas identificar eso también, ¿no? Ahí de repente, ahí escarbando, podemos ir encontrando también en otros mensajes que ella tenga un tema de culpa, ¿no? Y tendremos que abordar ambos frentes en ese momento. Recuerden, estas etapas propuestas por Elizabeth Kubler-Ross no se presentan única y exclusivamente solas, ¿no? Pueden presentarse dos o más al mismo momento. Bien. Perfecto, chicos. Bueno, de hecho, les agradezco que hayan podido prestar atención a esos bastante acertadas. Así que, pues, como esta es una introducción a nos toca pues ahora despedirnos de, ¿no? Agradeciéndoles el espacio que se están dando en una hora también tan tarde, de repente después del trabajo, de las prácticas, de la universidad, ¿no? Incluso dejando un poco de espacio de la familia, pero siempre capacitándose, que eso es muy importante porque al final es una ganancia de ambos, ¿no? Tanto del profesional como también del paciente. Me despido dejándole acá mis redes sociales.